Ngombe, que alguna vez fue un próspero reino rodeado de exuberantes selvas, se había transformado en un lugar de muerte y desolación. La abundancia de la naturaleza había sido reemplazada por una extensión de árboles muertos y suelos estériles, un paisaje que reflejaba el corazón podrido del reino. Las imponentes estructuras que antes adornaban la ciudad estaban ahora en ruinas, cubiertas de maleza seca y enredaderas marchitas. El aire, cargado de polvo y una bruma persistente, oprimía a todos aquellos que aún residían en la ciudad. Las sombras de los demonios invocados por Ashura patrullaban sin cesar, cazando los últimos vestigios de la resistencia que una vez desafió su reinado. Eran criaturas hechas de pura maldad, bestias infernales que no conocían la piedad ni dejaban escapar a sus presas. Los pocos supervivientes que quedaban en Ngombe vivían en constante terror, escondidos en cuevas y ruinas, sabiendo que un solo error significaba la muerte. El palacio de Ashura, en el corazón de la ciudad, se alzaba como una ominosa fortaleza. Sus muros negros, impenetrables y fríos, proyectaban una sombra que parecía devorar la luz del sol. Las torres, que alguna vez fueron símbolo de la grandeza de Ngombe, ahora eran bastiones de una tiranía inquebrantable. Ashura, transformado en un ser demoníaco, gobernaba desde allí con mano de hierro, y su presencia corrupta se extendía como una plaga por todo el reino. En las afueras de la ciudad, los ríos que una vez proporcionaron vida se habían convertido en ciénagas de agua turbia, llenas de desechos y muerte. Las criaturas que solían habitar estos ríos habían desaparecido o se habían transformado en algo grotesco bajo la influencia de la magia oscura de Ashura. El aire estaba pesado y olía a podredumbre, mientras que los cielos, siempre nublados, nunca mostraban el sol. La tierra misma parecía haber sido maldecida, incapaz de sustentar la vida. La vida diaria para los pocos habitantes restantes de Ngombe era una lucha constante por la supervivencia. Muchos habían sido esclavizados por Ashura para trabajar en las minas, extrayendo el oro que alimentaba su locura. Estos esclavos vivían en condiciones miserables, bajo la constante vigilancia de los demonios, con la certeza de que un día sus cuerpos se romperían bajo la carga, dejando atrás solo huesos y polvo. Otros se escondían en lo que quedaba de la selva, formando pequeñas comunidades que vivían con el constante temor de ser descubiertas. Kondo, que había sobrevivido a la masacre que destruyó la resistencia años atrás, tenía ahora 25 años, la misma edad que tenía Yengo cuando fue asesinado por Ashura. El tiempo y el dolor lo habían transformado profundamente. El joven que una vez fue valiente y alegre, lleno de esperanza y vida, se había convertido en un hombre consumido por la venganza y el odio. La alegría que alguna vez brilló en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una frialdad calculadora y una determinación inquebrantable. Desde la muerte de Yengo, Kondo había dedicado cada día de su vida a prepararse para su venganza. Aislado en las profundidades de la selva, entrenó su cuerpo y su mente hasta el límite. No solo fortaleció su físico, también sometió su espíritu a un rigor extremo, buscando una fortaleza interior que ningún demonio pudiera quebrantar. La conexión con los Ombasi se había profundizado hasta volverse casi simbiótica. Kondo había llegado a un punto en el que los espíritus parecían guiar sus pensamientos, sus acciones, incluso sus sueños. Aunque marchita y corroída por la presencia de Ashura, la selva seguía siendo un lugar de poder para Kondo. Había aprendido a escuchar los susurros en el viento, a interpretar las señales en el vuelo de las pocas aves que quedaban, y a sentir la presencia de los Ombasi en los movimientos de las sombras. Este conocimiento adquirido a través de años de soledad y comunión con los espíritus había hecho de Kondo no solo un guerrero formidable, sino también un ser casi místico, capaz de entender y manipular las energías que fluían a través de la tierra. Pero este poder tenía un costo. Kondo había sacrificado gran parte de su personalidad en el proceso. Los recuerdos de su infancia, de la alegría que una vez conoció, se desvanecían, reemplazados por visiones de fuego y sangre. El niño lleno de esperanza y sueños murió el día que Yengo fue asesinado. Ahora solo quedaba un guerrero endurecido, dispuesto a todo para cumplir su misión. Aunque Kondo se había convertido en un líder nato, su transformación también lo había hecho solitario. La carga de la venganza y la responsabilidad de liderar la resistencia lo habían alejado emocionalmente de los demás. Sus seguidores lo respetaban y temían, pero pocos lo conocían realmente.
Kondo había cerrado su corazón a todo, excepto al odio que sentía hacia Ashura. Esta frialdad lo hacía un líder eficiente, pero también un hombre profundamente aislado. A lo largo de los años, los demonios de Ashura habían cazado a los miembros de la resistencia, reduciendo su número a un puñado de supervivientes. Los que quedaban eran los más fuertes, aquellos que habían logrado sobrevivir a la persecución y la brutalidad de los demonios. Estos hombres y mujeres, endurecidos por el sufrimiento y la pérdida, estaban dispuestos a luchar hasta el último aliento. Habían visto caer a sus seres queridos, habían presenciado la destrucción de sus hogares y ahora solo les quedaba la resistencia y la promesa de venganza. Kondo sabía que, para tener alguna esperanza de éxito, necesitaba reunir a estos supervivientes dispersos. Conocía los rincones más ocultos de la selva, sabía dónde se escondían los últimos vestigios de la resistencia, y uno por uno los fue buscando. Sus encuentros eran breves y directos. No había tiempo para largas conversaciones o para recordar el pasado. Kondo les ofrecía una opción: unirse a él en un último esfuerzo por destruir a Ashura, o continuar escondiéndose hasta que la muerte los alcanzara. Al principio, muchos dudaban. La sombra de la derrota aún pesaba sobre ellos, y la presencia de los demonios en la selva era una amenaza constante. Sin embargo, la determinación de Kondo, su convicción inquebrantable, fue lo que finalmente los convenció. Veían en él la chispa de esperanza que necesitaban, la fuerza para desafiar lo imposible. Poco a poco, los sobrevivientes comenzaron a unirse a Kondo, formando un pequeño ejército de guerreros dispuestos a dar su vida por una causa que, aunque desesperada, aún tenía un atisbo de justicia. Los grupos que Kondo fue reuniendo eran tan diversos como sus historias. Había antiguos guerreros que habían luchado junto a Yengo, jóvenes que habían crecido en medio del caos y que no conocían otro mundo más que el de la guerra, y ancianos que recordaban los días de paz antes de la caída de Ngombe. Cada uno de ellos traía consigo habilidades y conocimientos valiosos, y Kondo supo cómo aprovecharlos. En la profundidad de la selva, Kondo llevó a estos guerreros a un antiguo santuario escondido, un lugar que había descubierto durante sus años de exploración. Este santuario, dedicado a los Ombasi, estaba oculto en una caverna subterránea, lejos del alcance de los demonios. Aunque el lugar estaba en ruinas, aún conservaba un poder latente, una energía que Kondo sabía que podía canalizar para fortalecer a sus hombres. La vida en el santuario no era fácil. Los guerreros de la resistencia vivían en condiciones difíciles, con escasos recursos y bajo la constante amenaza de ser descubiertos por los demonios. Las noches eran frías y oscuras. El aire, impregnado de la energía mística del lugar, estaba cargado de tensión. Sin embargo, era en este ambiente donde los guerreros se forjaban, donde sus cuerpos y mentes se templaban para la batalla que sabían que se avecinaba. Kondo se aseguraba de que cada uno de sus hombres estuviera preparado, no solo físicamente, sino también mentalmente. Sabía que el miedo podría ser su peor enemigo en el campo de batalla, por lo que se concentraba en enseñarles a controlarlo y convertirlo en una herramienta en lugar de un obstáculo. Les hablaba de la importancia de la disciplina, de cómo cada movimiento y cada decisión podían ser la diferencia entre la vida y la muerte. Además del entrenamiento físico, Kondo dedicaba tiempo a enseñar a sus guerreros sobre los Ombasi y cómo podían conectar con los espíritus para obtener su favor. Les enseñaba rituales antiguos, transmitidos de generación en generación, que les permitían canalizar la energía de la selva y usarla en combate. Estos rituales no solo les otorgaban fuerza, sino que también los unían como un solo ente, creando un vínculo espiritual que los hacía más fuertes juntos que separados. A medida que pasaban los días, el pequeño ejército de Kondo se fortalecía. Cada guerrero, aunque marcado por el dolor y la pérdida, comenzaba a recuperar la esperanza. La certeza de que luchaban por algo más grande que ellos mismos les daba una razón para seguir adelante, incluso en las condiciones más adversas. Sabían que la batalla que se avecinaba sería difícil, pero también que estaban preparados para enfrentarse a lo que fuera necesario. Con un grupo de guerreros ahora reunido y entrenado, Kondo comenzó a trazar su plan. Sabía que un ataque frontal sería un suicidio. Las fuerzas de Ashura eran demasiado grandes y los demonios demasiado poderosos para enfrentarlos en combate directo. Sin embargo, Kondo también sabía que la desesperación podía ser un arma poderosa. Su plan no era derrotar a Ashura en un enfrentamiento directo,
sino desestabilizar su poder, golpear en los lugares menos esperados y aprovechar la confusión para llegar hasta él. Kondo había pasado años explorando las ruinas y los recovecos más profundos de la selva, encontrando pasajes secretos y rutas olvidadas por todos, excepto por los espíritus. Estas rutas, muchas de ellas subterráneas, conducían directamente al corazón del reino, al palacio de Ashura. Aunque estaban en mal estado, Kondo sabía que podían ser usadas para infiltrar a la resistencia sin ser detectados. El plan de Kondo era simple pero peligroso: dividir a la resistencia en pequeños grupos, cada uno de los cuales tomaría una ruta diferente hacia el palacio. Una vez dentro, atacarían desde todos los flancos, creando el caos y permitiendo que Kondo se enfrentara a Ashura directamente. Era un plan arriesgado, pero Kondo confiaba en la fuerza y determinación de sus hombres, así como en su propia habilidad para enfrentarse al monstruo que había matado a su hermano. Kondo sabía que necesitaba algo más que fuerza bruta para tener éxito. Durante su tiempo en la selva, había encontrado antiguos artefactos, reliquias que los Ombasi habían dejado atrás. Estas reliquias, cargadas con poder espiritual, podían ser la clave para derrotar a Ashura, debilitándolo lo suficiente para que Kondo pudiera darle el golpe final. Distribuyó estas reliquias entre sus guerreros, instruyéndolos en su uso y preparándolos para el enfrentamiento decisivo. Los artefactos eran variados: dagas hechas de piedra negra que, según las leyendas, podían cortar incluso la carne de los demonios, amuletos que otorgaban protección contra la magia oscura de Ashura, y máscaras rituales que permitían a los guerreros canalizar la energía de los Ombasi en combate. Kondo conocía el poder de estos objetos y sabía que, en las manos correctas, podían cambiar el curso de la batalla. Los días previos a la batalla fueron una mezcla de tensión y preparación meticulosa. Kondo y sus hombres entrenaban sin descanso, afinando sus habilidades y asegurándose de que cada movimiento estuviera coordinado. Sabían que no habría segundas oportunidades. Si fallaban, Gombe estaría perdido para siempre. Las tensiones dentro del grupo eran palpables. Aunque todos compartían un objetivo común, la presión de la inminente batalla y el recuerdo de las derrotas pasadas pesaban sobre ellos. Algunos guerreros comenzaron a cuestionar si realmente podrían derrotar a Ashura, mientras que otros temían que la fuerza demoníaca fuera demasiado grande para ser vencida. Kondo, consciente de estas dudas, se mantuvo firme y decidido, recordándoles que esta era su última oportunidad de luchar, y que no había espacio para el miedo o la duda. Por las noches, Kondo se retiraba a un rincón apartado del santuario, donde realizaba rituales para conectarse con los Ombasi. Aunque los espíritus estaban debilitados por la corrupción de la selva, aún le ofrecían su guía y protección. Kondo sabía que necesitaba más que fuerza física para enfrentar a Ashura. Necesitaba el poder de los Ombasi, y cada noche se aseguraba de fortalecer ese vínculo, buscando respuestas y orientación en sus visiones. Estas visiones no siempre eran claras. A veces Kondo veía sombras moviéndose en la oscuridad, figuras indistintas que luchaban entre sí. Otras veces veía la cara de Yengo, mirándolo desde el otro lado de una barrera invisible, con ojos llenos de tristeza y determinación. Aunque estas visiones a menudo dejaban a Kondo con más preguntas que respuestas, también le recordaban por qué estaba luchando. No solo por venganza, sino por justicia, por el pueblo de Ngombe y por la memoria de aquellos que habían caído. Finalmente, llegó el día. El amanecer fue sombrío, como si el cielo presagiara la tormenta que estaba por desatarse. Kondo se levantó temprano, revisando por última vez sus armas y las reliquias que había distribuido entre sus hombres. Había llegado el momento de actuar, de llevar la batalla directamente al corazón de la oscuridad. Antes de partir, Kondo se dirigió a sus guerreros por última vez. No ofreció palabras de ánimo ni promesas de victoria. Simplemente les recordó lo que estaba en juego: la libertad de su pueblo y la oportunidad de poner fin a la tiranía de Ashura. Sus palabras, aunque frías, resonaron en los corazones de los guerreros, quienes sabían que estaban al borde de la batalla más importante de sus vidas. Kondo lideró a sus hombres hacia los antiguos caminos ocultos con pasos silenciosos pero decididos. Sabían que, una vez que entraran en el palacio, no habría escapatoria, solo habría victoria o muerte. Pero ninguno de ellos vaciló. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Con la resistencia reunida y preparada, Kondo se detuvo por un momento, mirando hacia el horizonte donde se alzaba el palacio de Ashura. El lugar donde Yengo había caído y donde ahora él, Kondo, buscaría su venganza.
La marcha hacia la batalla final había comenzado. El día de la batalla final había llegado. Kondo, con su resistencia reunida y preparada, avanzó por los antiguos caminos ocultos hacia el palacio de Ashura. Las paredes de roca húmeda y el aire pesado hacían que cada paso fuera una lucha contra la desesperanza, pero los guerreros sabían que no había marcha atrás. Kondo, a la cabeza de la resistencia, avanzaba con una determinación que irradiaba en cada movimiento. A su alrededor, los guerreros mantenían la calma, sus rostros endurecidos por el dolor y la pérdida, pero también llenos de una resolución inquebrantable. Sabían que esta batalla era su última oportunidad para liberar a Ngombe de la tiranía demoníaca de Ashura. A medida que avanzaban por los pasajes subterráneos, la conexión de Kondo con los Ombasi se intensificaba. Sentía su presencia, susurrando en sus pensamientos, guiando sus pasos y llenándolo de una fuerza que ningún humano ordinario podría comprender. Pero esa fuerza no venía sin un costo. Kondo sabía que estaba en el límite de su humanidad y que lo que le esperaba al final de esta batalla sería más que una simple victoria o derrota. Finalmente, emergieron en las entrañas del palacio, un laberinto oscuro y retorcido donde los demonios de Ashura acechaban. Los guerreros se dispersaron, atacando desde todos los flancos, siguiendo el plan meticulosamente trazado por Kondo. Las reliquias de los Ombasi brillaban con una luz tenue en la oscuridad, proporcionando una ventaja crucial en la batalla contra los demonios. El caos se desató en el palacio, pero Kondo mantuvo su enfoque en un solo objetivo: llegar a Ashura. Los primeros encuentros con los demonios fueron brutales. Estas criaturas, nacidas del odio y la oscuridad, eran implacables en su ataque, pero los guerreros de la resistencia, fortalecidos por las reliquias y la determinación de Kondo, luchaban con una ferocidad que sorprendía incluso a sus enemigos. Las espadas brillaban en la penumbra, cortando a través de la carne demoníaca, mientras los gritos de batalla resonaban por los pasillos. Sin embargo, a medida que avanzaban, las pérdidas comenzaron a acumularse. Los demonios eran numerosos y poderosos, y cada centímetro ganado estaba manchado con la sangre de los valientes guerreros que caían bajo sus garras. Kondo, a la cabeza del avance, se enfrentaba a estos monstruos con una intensidad casi sobrehumana, pero incluso él sabía que sus fuerzas estaban disminuyendo. La batalla se estaba convirtiendo en una prueba de resistencia. Con cada demonio que derrotaba, Kondo se acercaba más a su destino, pero también sentía el peso de las vidas perdidas a su alrededor. Sus hombres caían uno tras otro, y aunque su sacrificio le daba fuerzas para seguir adelante, también profundizaba el odio que sentía hacia Ashura. La conexión con los Ombasi le daba la fuerza para seguir luchando, pero también lo acercaba cada vez más a un estado en el que su humanidad comenzaba a desvanecerse. Finalmente, Kondo llegó a la gran sala del trono, el corazón del palacio, donde Ashura lo esperaba. El lugar estaba envuelto en sombras y la presencia del rey demoníaco llenaba el aire con una opresión casi tangible. Los ojos de Kondo se clavaron en la figura de Ashura y supo que había llegado el momento de enfrentar su destino. El enfrentamiento entre Kondo y Ashura comenzó con una violencia desatada. Kondo, empuñando la reliquia más poderosa de los Ombasi, se lanzó al ataque con una ferocidad que resonaba en toda la sala. Ashura, completamente transformado en un ser demoníaco, devolvió el golpe con una fuerza que superaba cualquier cosa que Kondo hubiera enfrentado antes. El choque entre ellos fue titánico. Kondo, a pesar de su habilidad y de la fuerza que le otorgaban los Ombasi, se encontraba en una lucha desesperada contra un enemigo que parecía invencible. Con cada golpe, sentía cómo su cuerpo se debilitaba, pero se negaba a rendirse. La determinación que había alimentado durante años, el odio que había crecido en su corazón, lo impulsaban a seguir luchando, a pesar de las heridas mortales que recibía. Fue durante este brutal enfrentamiento que Kondo comenzó a tener flashbacks. En medio del caos y la sangre, su mente lo llevó de vuelta a los días en que vivía en paz con Gengo. Recordó sus entrenamientos juntos, las risas que compartían, los sueños que tenían para el futuro. Recordó cómo Gengo lo había protegido cuando era un niño, cómo le había enseñado todo lo que sabía sobre la vida. Estos recuerdos, tan vívidos en medio de la batalla, comenzaron a darle una nueva fuerza, una que no provenía de los Ombasi, sino de su amor por Gengo y su deseo de honrar su memoria. La batalla no se detenía. Al ver la tenacidad de Kondo,
Ashura redobló sus esfuerzos, atacando con una furia imparable. En ese momento, Kondo sufrió sus peores heridas. Un golpe brutal de Ashura lo derribó, dejándolo al borde de la muerte. La situación parecía desesperada y la victoria de Ashura inevitable. Sin embargo, los flashbacks continuaron. Kondo, tendido en el suelo, recordó las palabras de Yengo en sus últimos días, palabras de esperanza, de lucha por lo justo, de nunca rendirse. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo tras la muerte de Yengo, que no dejaría que su sacrificio fuera en vano. Estos recuerdos, más poderosos que cualquier magia, lo impulsaron a levantarse y seguir luchando a pesar del dolor insoportable. Kondo se levantó, tambaleándose, pero con un espíritu inquebrantable. La reliquia de los Onbashi brillaba intensamente en su mano restante, como si respondiera a la determinación de su portador. Con un grito que resonó en toda la sala, Kondo se lanzó una vez más hacia Ashura. El enfrentamiento final fue corto, pero increíblemente intenso. Kondo, canalizando toda la energía que le quedaba y la fuerza de los Onbashi, dirigió un último ataque hacia Ashura. La reliquia en su mano brilló con una luz cegadora, y en un movimiento desesperado, atravesó el corazón de Ashura con ella. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ashura, sorprendido por la fuerza final de Kondo, miró a su enemigo con una mezcla de incredulidad y odio. Pero era demasiado tarde. La reliquia, cargada con el poder de los Onbashi, comenzó a drenar la energía demoníaca de Ashura, debilitándolo y rompiendo la maldición de inmortalidad que lo había reclamado. Ashura, con un grito final de desesperación, comenzó a desmoronarse. Su cuerpo demoníaco se desintegró, consumido por la luz que emanaba de la reliquia. En cuestión de segundos, el temido rey demoníaco no era más que cenizas, dispersas por el viento que ahora comenzaba a soplar a través de la sala. Con la muerte de Ashura, los demonios que habían aterrorizado Ngombe empezaron a desvanecerse. Sin su líder, su poder se desmoronó y uno por uno, desaparecieron en la nada, dejando atrás solo el eco de sus gritos en el aire. La maldición que había plagado la tierra empezó a disiparse, y por primera vez en años, un rayo de sol atravesó las nubes oscuras que cubrían el cielo. Kondo, gravemente herido, cayó de rodillas. Su cuerpo estaba destrozado, pero su espíritu permanecía fuerte. A medida que la luz del sol iluminaba la sala del trono, Kondo supo que había cumplido su misión. Ngombe estaba libre, y aunque había pagado un precio altísimo, la paz finalmente había regresado a la tierra. Sin embargo, Kondo no se permitiría descansar. Su conexión con los Onbashi había alcanzado un punto en el que su humanidad se había desvanecido por completo. Mientras yacía en el suelo, sintió que su alma comenzaba a fundirse con los espíritus que lo habían guiado durante tantos años. Pero, a diferencia de los Onbashi, que existían solo en el plano espiritual, Kondo sintió que su cuerpo físico también se transformaba. Su piel, cubierta de cicatrices, comenzó a brillar con un resplandor tenue, como si la luz de los Onbashi se estuviera infundiendo en cada una de sus heridas. El dolor que lo había acompañado durante la batalla, y que había sido casi insoportable tras la pérdida de su brazo y su ojo, comenzó a desvanecerse. En su lugar, una calma sobrenatural invadió su ser, uniendo su cuerpo, mente y alma en una armonía que nunca había experimentado. Kondo, postrado en el suelo del salón del trono, sintió una presencia envolvente, como si una multitud de voces silenciosas lo acogieran, susurrándole palabras de consuelo y promesas de eternidad. No había miedo en él, solo una aceptación tranquila de lo que estaba por venir. Los recuerdos de la vida que había dejado atrás, de la infancia junto a Yengo, de la lucha y el sacrificio, pasaron por su mente como un río tranquilo, llevándose consigo cualquier rastro de dolor o arrepentimiento. A medida que este proceso avanzaba, la forma física de Kondo comenzó a cambiar. Las cicatrices en su cuerpo, lejos de desaparecer, se profundizaron, marcándose como líneas de poder y experiencia, cada una representando una batalla, una pérdida, una victoria. Su cuerpo, aún humano en apariencia, se volvió más robusto, su musculatura más definida, pero con un aire de atemporalidad, como si cada fibra de su ser hubiera sido forjada por las mismas fuerzas de la naturaleza. El vacío dejado por la pérdida de su brazo se llenó con carne nueva. De su rostro, el ojo restante brillaba con una intensidad sobrenatural,
mientras que la cuenca vacía del otro ojo emanaba una luz pálida, como si aún pudiera ver más allá del velo de lo físico. Kondo se levantó lentamente, y al hacerlo sintió que los Ombasi completaban la fusión con su espíritu, convirtiéndolo en algo más que humano, en algo destinado a proteger y guiar a su pueblo por la eternidad. No era un simple guerrero ni un rey, era un guardián, una manifestación física de la voluntad de los Ombasi, nacido del sacrificio y la lucha. Con su nueva conciencia, Kondo comprendió su propósito. Su vida, que había sido consumida por el odio y la venganza, ahora era un faro de esperanza para Ngombe. Aunque había perdido mucho en su viaje, había ganado algo mucho más grande: la eternidad como protector del reino, como un Ombasi en forma física, un símbolo de la resistencia y la justicia. Kondo, ahora transformado, caminó hacia los restos de lo que había sido el trono de Ashura. A su alrededor, la sala del trono, una vez oscura y aterradora, se llenaba con la suave luz que emanaba de su cuerpo. Las paredes, manchadas con la corrupción del reinado de Ashura, comenzaron a purificarse, y el aire se volvió más ligero, como si la misma estructura del palacio respondiera a la presencia del nuevo guardián. Mientras se acercaba al trono, Kondo se detuvo, permitiendo que los recuerdos de Yengo fluyeran a través de él una vez más. Su hermano había sido la chispa que lo había impulsado en su lucha, y aunque esa lucha había terminado, Kondo sabía que la memoria de Yengo viviría en él para siempre, guiándolo en su nueva existencia. Kondo, sintiendo el poder fluir a través de él, colocó la reliquia que había usado para derrotar a Ashura sobre el trono. La reliquia, aún brillando con la luz de los Ombasi, comenzó a fusionarse con la estructura del trono, imbuyendo el lugar con una energía protectora que se extendió a lo largo de todo el palacio y más allá, hacia la selva y el reino entero. A medida que la luz se expandía, Kondo sintió cómo su presencia se multiplicaba, extendiéndose por Ngombe como una red invisible. Podía sentir cada árbol marchito que comenzaba a reverdecer, cada río contaminado que volvía a fluir con agua limpia, cada rincón de la selva que renacía con nueva vida. La corrupción que Ashura había sembrado durante su reinado se disipaba, reemplazada por la fuerza vital de la naturaleza que una vez había sido el corazón de Ngombe. Mientras la transformación del reino continuaba, Kondo permanecía en silencio, observando cómo el mundo que había jurado proteger se recuperaba lentamente. Sabía que su misión como guardián apenas había comenzado. Aunque había derrotado a Ashura y liberado a Ngombe, también era consciente de que nuevas amenazas podrían surgir, y él estaría allí para enfrentarlas. Con su nueva forma, Kondo se dirigió hacia las puertas del palacio. A medida que avanzaba, los pocos guerreros sobrevivientes de la resistencia se acercaron a él con rostros llenos de asombro y reverencia. No lo veían simplemente como el líder que había guiado la lucha, sino como algo más, algo sagrado. Para ellos, Kondo ya no era solo un hombre, sino un símbolo, un ser que encarnaba el espíritu de Ngombe y su resistencia eterna. Sin decir una palabra, Kondo pasó entre ellos y de manera instintiva se arrodillaron ante él, reconociendo al guardián de su reino. Kondo no necesitaba hablar. Su presencia era suficiente para comunicarles lo que debían saber: que Ngombe estaba a salvo y que él estaría allí para protegerlos siempre. El nuevo guardián se dirigió hacia la entrada del palacio, donde la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las nubes. La transformación del reino no había terminado, pero Kondo sabía que la naturaleza seguiría su curso, regenerándose y floreciendo una vez más. Su deber ahora era vigilar, mantener el equilibrio y asegurarse de que el sacrificio de aquellos que habían luchado y muerto por Ngombe no fuera en vano. Al llegar a la cima de una colina, desde donde podía ver todo el reino, Kondo se detuvo y miró el paisaje que se extendía ante él. La tierra, aún en proceso de curación, mostraba los primeros signos de vida renovada. Los árboles comenzaban a brotar nuevas hojas, el aire se sentía más puro, y el sonido del agua fluyendo nuevamente en los ríos era una música suave que llenaba el valle. Kondo, ahora un Ombasi encarnado, sabía que su lugar estaba aquí, en la tierra que había jurado proteger. Aunque ya no era completamente humano, su conexión con Ngombe era más fuerte que nunca. Mientras el sol finalmente rompía a través de las nubes, bañando la tierra en una cálida luz dorada, Kondo se dio cuenta de que, aunque había perdido mucho, también había ganado algo invaluable: la eternidad como el protector de su hogar
un ser forjado en la batalla, alimentado por la justicia y ahora parte del tejido mismo de la naturaleza. Ngombe, un reino que había conocido la oscuridad y el sufrimiento, comenzaba su camino hacia la renovación. En el centro de todo, velando por su seguridad, estaba Kondo, el guardián, un guerrero que había trascendido su humanidad para convertirse en una leyenda viva. Con su único ojo mirando hacia el futuro y su cuerpo marcado por las cicatrices de su sacrificio, Kondo permanecería allí, observando, protegiendo, asegurándose de que Ngombe nunca volviera a caer en las sombras. La historia de Kondo, el guerrero que se convirtió en guardián, sería contada por generaciones. Su nombre, junto con el de Yengo y los otros héroes que lucharon por la libertad de Ngombe, sería recordado y honrado. Mientras el reino florecía una vez más, el legado de Kondo se mantendría vivo, no solo en las palabras de los cuentos, sino en cada árbol, en cada río, en cada brisa que atravesara la selva, como un recordatorio eterno de lo que significa luchar por lo que es justo. Así, Kondo permaneció en la cima de la colina, como un símbolo eterno del sacrificio y la fuerza, un guardián de carne y espíritu, siempre vigilante para asegurarse de que Ngombe siguiera siendo libre y próspera.